Bueno, entonces vamos a continuar, clase número 6, curso base bioquímica del sistema nervioso, y hoy vamos a trabajar sobre sistema neuroendocrino. Para quienes hayan hecho el curso de base bioquímica del sistema endocrino, van a ver que hay muchas cosas en común, porque justamente hablamos del sistema neuroendocrino. Y esto se va a completar mucho más con las clases siguientes, cuando veamos la neuroendocrino-inmunología y algunas otras clases que se relacionan un poco hasta acá. Así que bueno, allá vamos. Podemos definir, digamos, o pensar al sistema neuroendocrino como un sistema, por supuesto con una parte del sistema endocrino y una parte del sistema nervioso, que responde a estímulos tanto internos como externos y controla algunas actividades que, para nombrar las más importantes, podemos nombrar el metabolismo, es decir, el conjunto de todas las reacciones que ocurren en un organismo vivo, en nuestro organismo, ¿no? Las funciones reproductivas, el equilibrio energético y el crecimiento. Este sistema, podríamos decir que el sistema neuroendocrino se forma fundamentalmente por dos grandes estructuras. Una es el hipotálamo, que tenemos en el diencéfalo, y la hipófisis, que es una glándula de secreción interna. En el hipotálamo tenemos cuerpos neuronales divididos en diferentes núcleos, acá se nombran algunos, que participan en diferentes funciones, secretando básicamente moléculas que pueden ser, podríamos ubicarla dentro del grupo básicamente de las hormonas, que la mayoría de esas moléculas le damos el nombre de hormonas liberadoras, pero no son todas hormonas liberadoras, que en general llegan por vía sanguínea a la glándula que conocemos como hipófisis. Por supuesto, esto en general, vamos a ver cuando empecemos a profundizar un poco, que no son solo hormonas, pero digamos, son estructuras básicamente peptídicas, secretadas por el hipotálamo ante la señal que provenga de neuronas que actúan sensando algún cambio en variables internas de nuestro organismo. Entonces, en base a eso, el hipotálamo secreta estas hormonas que van a actuar sobre la hipófisis, dándole órdenes, indicándole que genere otras hormonas que habitualmente llevan el nombre de hormonas tróficas. Especialmente se llaman hormonas tróficas aquellas que, partiendo de la hipófisis por vía sanguínea, van a actuar sobre otras glándulas que finalmente van a producir una hormona efectora. Entonces, en general, a esta estructura con la que vamos a trabajar en la mayoría de los casos, se llaman ejes, el eje hipotálamo, hipófiso, y de acuerdo a la glándula que estemos actuando, tendremos un eje que se llamará eje hipotálamo hipófiso tiroideo, o eje hipotálamo hipófiso gonadal, o eje hipotálamo hipófiso adrenal. Son los tres ejes principales. De todas maneras, este sistema neuroendocrino no solo trabaja con estos tres ejes, vamos a ver que hay otros mecanismos. Muy bien. El hipotálamo participa, la lista creo que es interminable y seguirá creciendo, pero participa en una serie de controles como el control del apetito, los ritmos circadianos, control de temperatura y el control neuroendocrino. O nosotros nos vamos a centrar obviamente en esta parte, el neuroendocrino, a través del cual el hipotálamo produce una serie de hormonas. Los otros controles los vamos a ver en clases siguientes. Entonces, nosotros en la clase de hoy nos vamos a concentrar un poco sería más bien una revisión de la acción de estas hormonas,
no vamos a entrar en toda la profundidad que vemos cuando damos el curso de base bioquímica del sistema endocrino. Ahí profundizamos un poco más en cada hormona, pero en esta clase básicamente lo que queremos resaltar más es que estas hormonas están relacionadas al sistema nervioso y no es un sistema endocrino independiente. Acá tengo un esquema un poco más complejo que el anterior. Acá tenemos el hipotálamo y acá tendríamos la hipófisis, que yo la dividí en neurohipófisis y adenohipófisis. Y la dibujé de una manera relativamente caprichosa. A la neurohipófisis la puse pegada al hipotálamo y a la adenohipófisis la puse como separada. Porque en realidad es de esa manera. O sea, la adenohipófisis no es otra cosa que axones de neuronas cuyos somas se encuentran en el hipotálamo, y son axones que se dirigen hacia la neurohipófisis y de acá secretan hormonas. En cambio, la adenohipófisis, con su par distal y la par intermedia, son células que están independizadas del hipotálamo, y la conexión básicamente que hay, la conexión más importante, podríamos decir, que hay entre el hipotálamo y la adenohipófisis, es una relación a través de la sangre. Entonces, este esquema intenta representar eso. Entonces, en el hipotálamo, como dijimos, hay núcleos donde esos núcleos están formados por cuerpos neuronales, y básicamente vamos a dividir a las neuronas en dos grandes grupos: la hormonas que se llaman magnocelulares y hormonas que se llaman parvocelulares. A su vez, en el hipotálamo hay receptores, por supuesto en las neuronas hay receptores que pueden sufrir un mecanismo de retroalimentación, que ahora vamos a ver de dónde viene, y que de alguna manera inhibe estas hormonas, estas neuronas. Las neuronas magnocelulares del hipotálamo son aquellas que después tienen sus axones se prolongan hacia la neurohipófisis, y básicamente producen dos hormonas conocidas como la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Son dos hormonas peptídicas que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y las neuronas parvocelulares producen una gran cantidad de estructuras, muchas de ellas de estructura peptídica, salvo la dopamina, que es un aminoácido, que ya hemos mencionado en la clase anterior. Acá elegí dos colores, el verde y el rojo, no porque sea hincha de algún cuadro en particular, pero verde y rojo en general no hay, pero simplemente puse en color verde a aquellos estructuras hormonales o peptídicas que van a tener efecto estimulatorio, es decir, que van a hacer algo positivo, pensando como en la luz de un semáforo. Y en cambio en rojo, aquellos que van a tener un efecto inhibitorio. Entonces, tenemos una cantidad importante de compuestos, donde la mayoría son estimulatorios y algunos inhibitorios. Y acá los representé con las siglas, que vamos a ver qué significan. Uno de los péptidos producidos, conocido como CRH, para leer estos nombres es relativamente fácil, porque recuerden que RH son las siglas de Releasing Hormone, o en castellano de hormona liberadora. Entonces, CRH es la hormona liberadora de corticotropina, que cuando viaje por vía sanguínea y llegue a la adenohipófisis, va a encontrar receptores en algún tipo de células, no en todas. Esas células llevan el nombre de células corticotropas. Vayan asociando esto porque es fácil para poder estudiarlo y no ser todo de memoria. Hormona liberadora de corticotropina actúa sobre células corticotropas y libera esta sustancia conocida como ACTH o corticotropina, o corticotrofina también se suele decir. Entonces uno dice, bueno, la adenohipófisis produce una hormona que es la corticotrofina, que es producida por células corticotrofas o corticotropas y es estimulada por la hormona liberadora de corticotropina. Entonces es como que si uno lo piensa, uno dice, bueno, estoy repitiendo lo mismo. Fijemos la siguiente hormona producida por el hipotálamo,
Pero analicémoslo al revés. Acá tenemos una secuencia de eventos relacionados. Entonces decimos, bueno, esta hormona se llama TSH, u hormona estimulante de tiroides. Son las siglas. Esto es hormona, esto es adenocorticotrofina. O sea, hormona adenocorticotropa. Es decir, es una hormona que actúa sobre la glándula adrenal. Entonces esto es hormona estimulante de tiroides, o se suele llamar tirotrofina o tirotropina. La produce la hipófisis. ¿Qué célula? Las células tirotropas. Y ante el estímulo de la hormona liberadora de tirotropina. O sea, esta hormona liberadora de tirotropina libera tirotropina. Y las células son tirotropas. ¿Y estas células qué característica fenotípica tienen? La característica fenotípica que tienen es que expresan el gen para poder sintetizar esta proteína y expresan el gen para el receptor que reconoce a esto. Muchas veces uno respecto de cada una de estas células no sabe qué decir y muchas veces repetimos cosas del libro que no son de utilidad. Muchas veces decimos, bueno, esta célula es acidófila, esta célula es basófila, y eso en realidad no nos sirve mucho. Lo que nos sirve es centrar la atención básicamente en qué es fenotípicamente qué es lo que hace. Si es acidófila o basófila, eso es una cuestión técnica de la realización de la histología, que muchas veces para la función no nos sirve de mucho. Sigamos con la otra analizándolo de la misma manera y vengamos de acá de la derecha para la izquierda. La hipófisis produce dos hormonas que habitualmente las analizamos juntas, porque se llaman gonadotrofinas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Son proteínas, se colocan juntos porque habitualmente las analizamos juntas porque son hormonas que tienen su acción sobre las gónadas, estimulando tanto la producción de hormonas esteroideas como la gametogénesis. Y son producidas, como se llaman gonadotrofinas, por células gonadotropas, que responden a una hormona producida por el hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces otra vez tenemos la misma relación de palabras. En la prolactina pasa lo mismo, cambian a veces los nombres, pero acá tenemos una hormona que es la prolactina. Las células se suelen llamar lactotropas, alguna vez lo he visto como mamotropas también, o lactotropas. Y estas células en particular responden, acá puede ser engañoso porque es un esquema, no es que tienen un receptor que actúa recibiendo la acción de estas dos sustancias, no, hay dos receptores, uno para la hormona liberadora de prolactina, que va a estimular para que produzca prolactina, y otros receptores que responden a la dopamina, que van a inhibir a la célula lactotropa para la producción de prolactina. Por lo tanto, digamos, acá respecto a la célula lactotropa es como que tenemos un control positivo y un control negativo, y en los otros solo tenemos controles positivos. No quiere decir que no haya negativos, ¿no es cierto? El control negativo o no fue encontrado por la ciencia o no fue encontrado por nosotros cuando estudiamos. Muchas veces si uno profundiza se encuentra con que ya hay vestigios, estudios respecto de algún inhibidor. Pero en general si uno mira la bibliografía más actualizada, uno encuentra que en general estas tres células responden a estímulos positivos, mientras que las lactotropas responden a estímulos positivos y negativos. Y lo mismo pasa con las células somatotropas, que producen hormona de crecimiento o somatotrofina, y que habitualmente simplificamos llamándola GH por las siglas de Growth Hormone, hormona de crecimiento. O sea, esta GH tiene muchos nombres, GH, hormona de crecimiento, somatotrofina. Y también responde a estímulos positivos sobre un tipo de receptor y estímulos negativos. Hormona liberadora de hormona de crecimiento y hormona inhibitoria de hormona de crecimiento. Esta hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento lleva el nombre que el que más se conoce, el nombre de somatostatina. Es una hormona que tiene efecto inhibitorio y que también aparece esa misma hormona con efecto inhibitorio actuando a nivel
de la mucosa gástrica y a nivel del páncreas endocrino, regulando secreciones de gastrina, de insulina, de glucagón. Es una hormona con acción inhibitoria de secreción hormonal. Y después tenemos la célula de la parte intermedia, que produce la hormona melanocito estimulante y que también tiene el mismo mecanismo de acción. Tiene hormonas liberadoras de MSH, que MSH es el nombre de la hormona, o sea, sería hormona liberadora de melanocito estimulante y hormona inhibitoria de hormona melanocito estimulante. Entonces, todos estos son producidos a nivel del hipotálamo, hacen su efecto estimulatorio o inhibitorio sobre la adenohipófisis, sobre las células correspondientes que tengan los receptores y liberan estas hormonas. Todas estas hormonas pasan a sangre y, vamos a ver ahora más adelante, estas hormonas tienen un efecto de retroalimentación porque todas estas hormonas tienen receptor en algún cuerpo neuronal de alguna parte del sistema nervioso central. Entonces, estas hormonas se van a unir a receptores y estos receptores van a inhibir a las neuronas, ya sean magnocelulares o parvocelulares, para producir esto. De manera de que si la adenohipófisis se fue la mano, produjo mucho ACTH, este ACTH se va a unir mucho al receptor y va a haber inhibición para que baje la liberación de SRH y baje o mejor dicho, no tanto que baje, sino que se ajuste a las necesidades que tiene. Entonces, bueno, este es un esquema donde vamos ya conociendo un poco los nombres de los factores liberadores e inhibitorios hipotalámicos y las hormonas producidas por la hipófisis, tanto neurohipófisis como adenohipófisis. Obviamente, a quienes ya han estudiado algo de hormona, esto les puede resultar más sencillo. Quien lo ve por primera vez, son nombres que asustan, pero por eso me detuve un poco a analizarlo y no estudiarlo con método de fuerza bruta, sino tratar de encontrar similitudes. Muy bien. Con respecto a las hormonas de la adenohipófisis, acá yo le puse los nombres: corticotropina, que sería ACTH, tirotropina, que sería TSH, las gonadotropinas, LH y FSH, prolactina y hormona de crecimiento. Uno dice, bueno, son 5, y acá dividí las 3 primeras para un lado y las 2 últimas para el otro lado. Los mecanismos de este cuadrito puede simplificar un poco porque hay bastante similitud en el mecanismo de acción. Tanto corticotropina, tirotropina o gonadotropina tienen un mecanismo de acción parecido. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo produce una hormona liberadora y no está descrito, o hasta ahora no ha tomado tan importancia, la presencia de una inhibitoria. Esa hormona liberadora actúa sobre las células correspondientes de la hipófisis y genera lo que llamamos una hormona trófica. Corticotropina, tirotropina o gonadotropina. Produce esa hormona. Y esa hormona va a actuar sobre una glándula siguiente que, de acuerdo a la hormona que estamos hablando, va a tener un nombre. Si es corticotropina, esto será corteza suprarrenal. Si es tirotropina, será glándula tiroide. Y si es gonadotropina, serán las gónadas. Y recién esta glándula produce la hormona que actúa sobre la célula target, produciendo la modificación de alguna variable, de algún mecanismo de acción. Y hay mecanismos de retroalimentación. Tanto la variable modificada como la hormona producida por la glándula pueden producir retroalimentación negativa, frenando el sistema. En cambio, prolactina y hormona de crecimiento tienen la particularidad de que el hipotálamo tiene hormonas liberadoras como hormonas inhibitorias, releasing hormone o inhibitory hormone, que actúan sobre la hipófisis, liberando una hormona que en general actúa directamente sobre la célula target. Es como que prolactina y hormona de crecimiento, analizándolo de manera general, no actúan sobre una glándula intermedia, sino que ellos son los que hacen efecto sobre las células target. Entonces eso
es bueno porque cuando uno lo estudia, como uno dice, bueno, ya estudié el mecanismo, el mismo para las tres primeras y el mismo para las dos. Después hay otras similitudes que vimos en el curso de endocrino, como son los receptores que utilizan en las células target. En general, todas estas hormonas que actúan por este mecanismo, acá en la glándula, la hormona liberada por la hipófisis actúa por receptores habitualmente asociados a adenilato ciclasa, mientras que la prolactina, la hormona de crecimiento, cuando actúa la hormona actúa sobre la célula siguiente, que en este caso no es una glándula sino es la target, utilizan receptores asociados a tirosinquinasa. ¿Sí? Son generalidades que son buenas tratar de ir asimilándola porque simplifican mucho este enjambre de nombres y relaciones. Muy bien. Otra cosa importante tener en cuenta es que un mecanismo, lo que llamamos un eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, por ejemplo, tiene mecanismo de retroalimentación negativo. Estos mecanismos normalmente los llamamos largo, corto o ultracorto. ¿Qué se llama mecanismo largo? En general llamamos mecanismo largo aquel mecanismo en el cual la concentración de alguna sustancia alejada del sistema nervioso, en este eje, produce retroalimentación. Por ejemplo, si nos situamos acá en la hormona que es producida por la segunda glándula, como podrían ser hormonas tiroideas, las hormonas de la corteza suprarrenal como el cortisol y las hormonas sexuales, eso produce retroalimentación, tienen receptores. Si ustedes se fijan en el libro van a ver que hay algunas muestras de expresión de receptores. Tienen receptores a nivel del sistema nervioso y eso en general llamamos un asa larga o un sistema largo de retroalimentación. Cuando una hormona producida por la segunda glándula o una sustancia modificada por la célula target es capaz de tener un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Cuando la inhibición la produce la hormona producida por la hipófisis, en general hablamos de una retroalimentación o un asa corta de retroalimentación, que también podría ocurrir, por supuesto, en este caso. Si yo acá tuviera, si esta hormona, que de hecho tuviera un receptor de acá, tendría un asa corta de retroalimentación. Y también se suelen reportar en algunos casos el nombre de ultracorto, que es cuando la hormona producida por el hipotálamo, por el sistema nervioso central, tiene retroalimentación sobre el propio sistema nervioso, ¿no es cierto? Es común también eso que en el sistema nervioso las neuronas haya receptores para los factores liberadores o inhibidores producidos por el hipotálamo. Entonces eso llamamos en general una retroalimentación corta. En general todos estos sistemas de retroalimentación, todas las cosas existen, no es que tengo largo, corto, ultracorto. En general todos los mecanismos existen y la forma de demostrar si eso existe o no es ir a base de datos donde yo pueda indagar sobre la expresión de los receptores de una determinada hormona en el sistema nervioso. Afortunadamente en los últimos años se ha desarrollado mucho una base de datos sobre expresión proteica de una universidad de Suecia, que tiene toda esta información muy actualizada y con técnicas experimentales muy depuradas, con lo cual la información que tenemos ahí es muy valiosa. Eso por supuesto no vamos a profundizar mucho acá, está en otro curso que dictamos nosotros, que es el de manejo de base de datos, y ahí se aprende a manejar. No es difícil para nada, pero sí es útil cuando uno quiere indagar si hay un determinado mecanismo de retroalimentación o no, ¿cierto? Que son importantes estos mecanismos de retroalimentación, obviamente, porque por ejemplo, si falta acá en sistema nervioso, o no es que falta, digamos, que el gen que codifica el receptor de esta hormona es defectuosa, cuando se secreta esta hormona, el hipotálamo no se da cuenta que esta hormona se secretó. Y entonces el hipotálamo va a seguir produciendo factor liberador y va a seguir produciendo hormona trófica y va a haber más de esta hormona y el hipotálamo va a seguir ciego a estas variaciones. Entonces muchas veces conocer eso nos puede terminar dando la explicación de alguna enfermedad o alguna falla en tratamiento. Entonces eso afortunadamente esa base de datos es extremadamente valiosa y siempre les recomiendo que
si la pueden conocer y empezar a usar, es relativamente fácil de usar y da información muy valiosa. Por supuesto hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces estas fueron generalidades. Entonces lo que nos vamos a centrar ahora en la primera parte de la clase es en algunas hormonas de la neurohipófisis y hormonas de la adenohipófisis. Acá hice una lista y vamos a ir dando algunos detalles. Vamos a comenzar, la que en esta lista está resaltada en rojo, es la que vamos a hablar. Entonces primero vamos a hablar de la hormona antidiurética, que también se conoce como ADH, y que también tiene el nombre de vasopresina, hormona antidiurética o vasopresina o BP. Tiene dos nombres, ya vamos a ver por qué. La vasopresina, o hormona antidiurética, es un péptido de 10 aminoácidos que se procesa y termina finalmente con 9 aminoácidos. Acá está la secuencia, no tiene importancia, son 9 aminoácidos, un puente disulfuro. Como la mayoría de las hormonas, se secreta a partir de un precursor muchísimo más grande. Parece ser un derroche esto de energía, porque sabemos que sintetizar una proteína no es algo sencillo. Pero después, una vez desintetizado, se le elimina el péptido señal, como toda proteína que va a ser exportada tiene un péptido señal, se le elimina, y se le eliminan dos péptidos, conocidos como neurofisina 2 y glucopéptido, que participan en diferentes funciones. Por ejemplo, la neurofisina 2 se le atribuye un poco un rol en lo que es el transporte desde el soma neuronal hasta la zona que se tiene que liberar y participar en los mecanismos de liberación. Entonces la neurohipófisis genera esta hormona ADH o vasopresina y, como decía, tiene dos nombres porque tiene receptores. Además de haber receptores en otro lado, los receptores principales se encuentran en el músculo liso de vasos sanguíneos y en el riñón. Y el efecto que tiene, básicamente lo podemos ver acá. Si hay una disminución de la volemia, es decir, del volumen sanguíneo, esto normalmente va a conducir a hipotensión, disminución de la presión arterial, y esto libera una hormona conocida como renina, que transforma una proteína conocida como angiotensinógeno a angiotensina 1, que tiene un efecto estimulador de la hormona antidiurética. Es decir, ante hipovolemia tengo hipotensión y esto libera hormona antidiurética. Al liberar hormona antidiurética tiene dos efectos. A nivel de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, con lo cual va a llevar a aumentar la presión sanguínea, que fue contrarrestar lo que ocurrió. Y a nivel del riñón, la función que tiene es recuperar agua hacia el organismo, disminuyendo el volumen de orina, es decir, prevenir la pérdida de agua, lo cual también es necesario por si estoy en una situación de hipovolemia. Obviamente, al haber disminución del volumen sanguíneo, disminuyen los líquidos corporales y hay que cuidar el agua. Entonces, de ahí viene su acción. Entonces, en general hablamos de hormona antidiurética, porque disminuye la diuresis cuando actúa en riñón, y vasopresina cuando actúa aumentando la presión a nivel de los vasos sanguíneos. La liberación de ADH tiene otros factores que también son bastante razonables. Si hace mucho calor, si percibimos calor, eso estimula la liberación de ADH. Sabemos que el aumento de la temperatura aumenta la sudoración, pérdida de agua a través de la piel, y bueno, si la perdemos a través de la piel, cuidemos que no se nos pierda a través del riñón. Y los vómitos también, porque bueno, el vómito es pérdida de agua y entonces eso va a liberar antidiurético. Y contrariamente, el frío, sabemos que en general cuando la temperatura es muy baja, cuando percibimos frío, aumenta la frecuencia digamos, las veces que uno orina y el volumen urinario, justamente porque el frío inhibe la hormona antidiurética y frena de alguna manera el efecto, permitiendo de que el agua se pierda por orina. Y también tiene este efecto el etanol. El etanol actúa a nivel lo vamos a estudiar en clases posteriores, y inhibe la liberación de hormona antidiurética aumentando la diuresis. Y también, bueno, de la misma manera, por ejemplo, el aumento de la
de la hiperosmolaridad, es decir, aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Si aumenta la osmolaridad, eso está indicando de que aumenta la concentración, por lo tanto quiere decir que tengo menos agua, entonces eso estimula la hormona antidiurética para recuperar agua a nivel del riñón y evitar el incremento de la osmolaridad. Entonces, bueno, esto con respecto a vasopresina, no entramos mucho en detalles de los receptores a través de los que actúa, ni otros mecanismos, simplemente resaltamos las partes más importantes. La oxitocina también es producida por neurohipófisis y si uno lo mira parece que fuera lo mismo que lo anterior. También se genera a partir de un receptor, de un precursor, perdón, tiene un glucopéptido que se corta, la neurofisina 1 que participa en funciones similares a lo que participaba en la vasopresina, y la oxitocina tiene 9 aminoácidos, cuya secuencia es bastante parecida y su estructura bastante parecida a la vasopresina, también tiene un puente disulfuro, es más o menos de la misma manera. Pero obviamente tiene como target otra célula porque su estructura no es exactamente igual. Entonces, esta oxitocina, ¿dónde actúa? Obviamente hay receptores, si uno analiza el receptor va a encontrar receptores a lo largo de todo el organismo con mayor o menor expresión. Es raro que una célula no exprese un receptor para una hormona. Pero los efectos principales se encuentran a nivel de dos órganos, en el útero y en la glándula mamaria. En la glándula mamaria, la oxitocina lo que tiene receptores fundamentalmente a nivel de las células mioepiteliales, que lo que hacen es favorecer la eyección de leche. Debemos recordar, la oxitocina básicamente actúa en la eyección de leche, mientras que la prolactina, que vamos a ver, participa más en la producción. O sea que ambas hormonas, prolactina y oxitocina, son importantes en la etapa de amamantamiento. Y también tiene efecto durante el parto, especialmente en el útero, produciendo un efecto estimulador de la contracción. Y cuanto más se contrae el útero, más oxitocina se produce, y lo mismo, cuanto más succión del pezón se produce, más oxitocina y más acción. Hay como, entre la succión del pezón y la liberación de oxitocina hay una retroalimentación positiva, lo mismo que entre las contracciones del útero. Y este esquema, bueno, representa lo mismo, la succión del pezón libera oxitocina y esto con contracción de las células mioepiteliales y la eyección de la leche ya sintetizada. Y, por ejemplo, la distensión vaginal, las contracciones uterinas liberan oxitocina, que produce aún mayor contracción del músculo liso y que culminaría con el parto. Muy bien. Entonces, una breve reseña de estas dos hormonas. Cayendo ahora en las hormonas de la adenohipófisis, vamos a trabajar primero con la hormona de crecimiento, que, como dije, también se llama GH, bastante común, o somatotrofina. Esta hormona también se sintetiza a partir de un precursor, nada más que prácticamente todo el precursor tiene acción hormonal y se corta el péptido señal, generando una molécula de aproximadamente 20 kilodalto con un par de puentes disulfuro. Y tiene 191 aminoácidos, esa se la llama la forma canónica. En general hablamos de forma canónica de una proteína a la forma más común de hallar en una población determinada. Y esa es la forma con acción clásica de hormona de crecimiento. Pero después, por splicing alternativo, siempre debemos recordar que una proteína se obtiene con la formación de un RNA mensajero que se originó de la copia de un gen, y entre medio de ese proceso de transcripción del gen y de la obtención del RNA mensajero hay un proceso que se llama splicing, que es el que elimina los intrones o zonas sin información del RNA. Ese splicing es un splicing alternativo que genere moléculas de
de diferente largo, eliminándole diferentes secuencias. Por ejemplo, la isoforma 1 tiene 15 aminoácidos menos, la isoforma 2 38 menos, la otra 45, 40 menos. En ese splicing alternativo no solo se eliminan intrones, sino que también se eliminan algunos exones. Entonces genera estas isoformas que participan en el mecanismo regulatorio. La forma canónica de hormona de crecimiento, si seguimos esta línea, estimula los receptores de hormona de crecimiento. O sea que esa forma va a tener los efectos clásicos estimulatorios e inhibitorios de la hormona. En cambio, todas estas formas obtenidas por splicing alternativo se unen también al receptor, pero lo inhiben. Por lo tanto, estas formas las podemos interpretar como mecanismos de regulación que controlan la sobreexpresión o sobreacción de hormona de crecimiento. Y en este mecanismo participan proteínas transportadoras. Acá las siglas parecen difíciles, pero son relativamente fáciles de leer. GH es hormona de crecimiento, y toda proteína que termina en BP quiere decir binding protein, o sea, es proteína de unión. Entonces, toda vez que ustedes vean algo que termina en BP, normalmente estamos hablando de una proteína de unión a algo, y el algo es lo que figura adelante. Lo mismo que cuando vemos una proteína que termina en R, es habitual que sea un receptor. Entonces, estas proteínas, ¿qué hacen? Estas proteínas estimulan la acción de la hormona de crecimiento. Y las isoformas, en general, tienen efecto estimulatorio sobre estas proteínas. O sea que estas isoformas, de alguna manera, están estimulando a la forma canónica. Esto es un poco las formas proteicas que circulan en sangre y que tienen efecto sobre la célula. Vamos a ver brevemente cómo funciona la hormona de crecimiento. Recuerden, para no desconectarnos del tema, cuando hablamos del sistema neuroendocrino, dijimos que este sistema neuroendocrino controlaba varias cosas, ¿no es cierto? Entre ellas, una era el crecimiento, y la hormona de crecimiento tiene un rol clave. Acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo puede producir varias sustancias, pero referido a la hormona de crecimiento, como habíamos visto hoy, produce una hormona liberadora, TGH, y una hormona inhibitoria que llamamos somatostatina. Cuando el hipotálamo produce una o la otra va a depender de qué estímulos haya. Es decir, los cuerpos neuronales del sistema nervioso pueden sensar y medir algunas situaciones como el ayuno, por supuesto no el ayuno, sino sus consecuencias. Durante el ayuno, en general, lo que hay es hipoglucemia, disminución de la glucosa en sangre, hay disminución, puede haber en algunas circunstancias disminución de los ácidos grasos libres. Entonces, en aquellas circunstancias, como el ayuno, que hay hipoglucemia, o en situaciones que hay disminución de los ácidos grasos libres, estimula el hipotálamo para que produzca hormona liberadora de hormona de crecimiento, que va a actuar sobre la hipófisis, sobre las células somatotropas que tienen ese receptor. Y a través de mecanismos de señalización se va a estimular la liberación de GH. En general, cuando el estímulo viene por el lado de la hipoglucemia, la acción de GH se va a ver más reflejada en tejidos blandos, donde va a haber un estímulo de la gluconeogénesis para producir más glucosa. Va a haber una inhibición de la glucólisis y del ingreso de glucosa, porque si ya tengo hipoglucemia, más vale que inhiba el consumo de glucosa y el ingreso de glucosa. En algunas otras circunstancias, y también va a estimular la lipólisis. Pero si yo tuviera disminución de los ácidos grasos libres y aumento de la arginina, esto en general más que al ayuno, está asociado a una etapa postprandial. Entonces, cuando hay un aumento de arginina y una disminución de ácidos grasos libres, la acción de GH fundamentalmente va a estar más orientada a captar más aminoácidos, aumentar la síntesis de ARN y la síntesis de proteína, que se inclina para un lado o para el otro dependiendo de la presencia de insulina.
Si yo estoy en etapa de ayuno, va a haber GH pero no insulina, y entonces se van a potenciar la gluconeogénesis, glucólisis y lipólisis. Si lo pusiera junto sería mejor. Y si tengo arginina y baja de ácidos grasos, en general va a estar presente la insulina y va a estar más orientado hacia la síntesis. O sea que la hormona de crecimiento, si uno lo mira, tiene una acción netamente de crecimiento en etapa postprandial en presencia de insulina, pero si no tiene un efecto más bien catabólico, porque básicamente estimula la lipólisis para poder producir energía. Contrariamente, si yo tuviera hiperglucemia, no estoy en ayuno, estoy en la etapa contraria, se libera la somatostatina que actúa sobre receptores que inhiben la hormona de crecimiento impidiendo su acción. Entonces, si yo tengo hiperglucemia, no voy a tener efecto, por lo tanto no se va a estimular la gluconeogénesis y sí va a ingresar glucosa a la célula y se va a estimular la glucólisis. Los efectos a nivel de los tejidos blandos. Pero la hormona de crecimiento también tiene efecto a nivel de tejidos duros como el cartílago. Y acá lo que hay que recordar es que el mayor efecto de la hormona de crecimiento sobre los tejidos duros, calcificados o no, se hace a través de una segunda hormona que se conoce como IGF-1 o factor insulino símil 1, o también se conocen como somatomedina C, hay varios nombres. IGF-1 parece ser el más fácil. En general, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento de los huesos largos a través de estímulo en el cartílago de crecimiento, pero ¿cómo lo hace? Actuando sobre el hígado. El hígado en respuesta produce, no es el único, pero digamos, para poner un esquema y simplificar, produce IGF-1 que tiene receptores a nivel del cartílago, con lo cual aumenta la zona de proliferación de los cartílagos y el hueso que se ubica en el cartílago de crecimiento, ¿no es cierto? Y eso produce el aumento en longitud de los huesos largos. Entonces esta sería un poco la acción de hormona de crecimiento. Vamos a ir con prolactina, que es otra hormona con características parecidas a la hormona de crecimiento. Yo vuelvo un poquito para atrás, acá no lo dije, pero bueno, estos receptores son, los receptores de hormona de crecimiento son receptores asociados a tirosinquinasa extrínseca. Son un tipo especial de receptores, todo acá. Que, como dijimos hoy, prolactina comparte ese mecanismo. También tiene comparte el mecanismo en el sentido que se sintetiza también como un péptido, con un péptido señal, se le corta y lo que queda es la prolactina de 199 aminoácidos. ¿Cómo es el mecanismo? Si uno se fija el esquema, es bastante parecido, por lo que dijimos, con la hormona de crecimiento. El hipotálamo puede generar una hormona liberadora, que no tiene el receptor, pero obviamente que hay un receptor para la hormona liberadora, o la hormona inhibitoria, que es la dopamina, que es un aminoácido que actúa sobre receptores de dopamina. Entonces, si tengo un estímulo por este lado, voy a disminuir la prolactina, y si tengo un estímulo por este lado, voy a aumentar la prolactina. Y esa prolactina, bueno, tiene efectos, como dijimos, básicamente sobre la glándula mamaria, estimulando la producción de leche. Obviamente tiene que haber receptores en la glándula mamaria, y lo que estimula básicamente es la transcripción de genes que permiten la síntesis de algunas proteínas necesarias para la leche o para generar sustancias que se encuentran en la leche. Estimula la síntesis de caseína y de beta-lactoalbúmina, que son proteínas de la leche, y la galactosiltransferasa, que es una enzima importante para la síntesis de lactosa. Y de esa manera se forma leche. La acción de prolactina no es independiente de otras hormonas, como podemos ver acá, como ya estudiamos. La succión del pezón estimula en la neurohipófisis la liberación de oxitocina, que favorece la eyección de leche. Pero todo esto es frenado por la progesterona y los estrógenos durante el embarazo. Durante el embarazo hay un freno a la producción de leche, a la producción y eyección,
pero simultáneamente hay un estímulo a la proliferación celular. O sea, durante el embarazo, los elevados niveles de progesterona y de estrógeno favorecen el desarrollo de la glándula mamaria. El aumento de prolactina favorece la expresión génica, pero su producción es frenada por la progesterona, básicamente, que en el momento del parto comienza a decrecer, que cuando comienza a decrecer ya dejó la cantidad de células importante en la proliferación celular y libera esta producción de leche. Entonces el recién nacido, con la succión del pezón, logra obtener lo que estaba buscando. Y después hay una cosa interesante acá, que la prolactina tiene, el hipotálamo produce otro factor liberador, que es el factor liberador de gonadotrofina, que controla la liberación de LH y FSH, que son las hormonas que controlan el ciclo celular, el ciclo menstrual. La prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo para la producción de GnRH. Por lo tanto, mientras los niveles de prolactina son elevados durante la etapa de amamantamiento, siempre el ciclo menstrual puede estar disminuido o inexistente, y por lo tanto la posibilidad de una nueva fecundación decrece. No a cero, por supuesto. Vamos a ver ahora tirotrofina, que es la hormona estimulante de tiroide, y gonadotrofina, que es la LH y FSH. Bueno, gonadotropinas entonces y tirotropina lo vamos a ver juntos por sus similitudes estructurales. Como podemos ver en este esquema, acá en la parte media tenemos la hormona folículo estimulante, que es una proteína formada por dos cadenas, una cadena beta y una cadena alfa. La hormona luteinizante, que también tiene una cadena beta y una cadena alfa. Y la hormona estimulante de tiroide, que tiene una cadena beta y una cadena alfa. ¿Qué tienen de común la cadena alfa? La cadena alfa es la misma tanto en FSH, en LH como en TSH. Y es originado a partir del mismo gen, de la misma cantidad de aminoácidos. En cambio, las cadenas beta, como vemos, tienen diferente número de aminoácidos, pero también tienen diferentes secuencias de aminoácidos. Otra similitud que tienen es que son proteínas donde tanto la cadena beta como la alfa tienen un punto de glicosilación. Y las cadenas beta se sintetizan en todos los casos a partir de un precursor, que por supuesto tiene un péptido señal, que se corta y pasa a formar parte de la cadena. También no está agregado acá, pero es importante recordar que la gonadotrofina coriónica humana, producida por el sincitio trofoblasto durante el embarazo, que se detecta en las primeras semanas de embarazo, también tiene una estructura similar, tiene una cadena beta y una cadena alfa, que la cadena alfa es exactamente lo mismo. Como la cadena alfa es la misma para todo, esto explica por qué como diagnóstico de embarazo se mide la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, porque si se midiera la cadena alfa estaríamos todos embarazados, porque estas hormonas las tenemos presentes, y en cambio la gonadotrofina aparece únicamente en el embarazo. Entonces los test de embarazo se hacen sobre la cadena beta. Con respecto al eje hipotálamo hipofisario gonadal, acá tenemos un breve esquema. El hipotálamo genera hormona liberadora de gonadotropinas, que es un péptido, que tiene receptores a nivel de las células gonadotropas de la hipófisis, que estimulan tanto la liberación de LH y FSH, conocidas como gonadotrofinas. Estas hormonas tienen receptores asociados a proteína GS, o sea, AMP cíclico, en células de testículo y ovario, básicamente en células de Leydig y Sertoli en testículo, y de la granulosa y la teca en ovario. Y el principal efecto que tienen es estimular la esteroideogénesis, es decir, la síntesis de estrógenos, andrógenos y progesterona en los sitios correspondientes, por supuesto, a partir de colesterol. Y a su vez estimular la gametogénesis y la maduración de las gametas a través de la acción de las hormonas sexuales. Muy bien.
Con respecto al eje hipotálamo hipófiso tiroideo, acá lo tenemos planteado con otra distribución, pero básicamente es lo mismo. Acá tengo el hipotálamo que produce TRH y TRH actúa sobre la hipófisis en aquellas células que tienen receptor de TRH, que se llaman células tirotropas, que ante el estímulo de TRH producen la proteína TSH que vimos recién, ese dímero, que tiene receptores en las células foliculares de la tiroide y estimula un proceso que no vamos a entrar en detalle, que implica la síntesis de una proteína conocida como tiroglobulina y la incorporación de yodo para formar una serie de estructuras químicas que luego por hidrólisis van a terminar generando las dos hormonas conocidas como T3 y T4 que actúan sobre las células blanco a través de receptores básicamente intracelulares. Este mecanismo, es importante meter en este mecanismo el transporte de yodo. La síntesis de esta hormona necesita yodo y hay un transportador de yodo, cotransportador con sodio que incorpora yodo a la célula y luego un contratransporte con cloruro que lo lleva al interior del coloide, donde es utilizado por la acción de una serie de enzimas para generar una molécula que tiene 3 iodos, llamada T3, y una que tiene 4 iodos, llamados T4. Entonces, este es el mecanismo de acción y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay algunos disruptores ambientales, sustancias del medio ambiente que pueden ingresar a nuestro organismo y alterar el eje hipotálamo hipófiso tiroideo porque está alterado la captación de yoduro por este sistema. Acá hay un detalle, por ejemplo, una acción que desencadena este eje es el frío, cuyo razonamiento es relativamente sencillo, es decir, las bajas temperaturas del frío libera TRH que va a producir TSH y va a producir T3 y T4 que activan el catabolismo. Al activarse el catabolismo se libera energía. Entonces, bueno, la acción la percepción de las bajas temperaturas activa todo este eje que responde con la producción de calor. Y por último, la adrenocorticotropina, o conocida como ACTH. La ACTH está acá resaltada en celeste, es una hormona de 39 aminoácidos que tiene un efecto estimulador sobre la corteza suprarrenal. Y se produce a partir de una proteína conocida como POMC, que son las siglas de proopiomelanocortina. Es una proteína interesante en el sentido que se puede trozar en diferentes sitios generando diferentes hormonas con diferentes acciones. Lo vamos a revisar rápidamente. Como dijimos, ACTH tiene un efecto estimulador sobre la corteza suprarrenal que vamos a ver ahora, pero después genera, acá en rojo lo puse, lo que se llama hormona melanocito estimulante, que habíamos visto hoy, son producidas por la parte intermedia de la hipófisis. Esta hormona, la melanocito estimulante, estimula la producción de melanina y pigmentación de la piel. Y después hay algunas otras hormonas producidas también a partir de la POM, que son las lipotropinas, que participan en la movilización de ácidos grasos a partir del tejido adiposo, y las endorfinas, beta-endorfina, que son hormonas conocidas como hormonas del bienestar, y la metencefalina, que son inmunomoduladores. Esta proteína es interesante y obviamente es un punto de atención por la gran cantidad de cosas que produce y las patologías que puede haber asociado especialmente al procesamiento de esta proteína. Los cortes son cortes muy específicos realizados por enzimas específicas que actúan en ese sitio. Acá hay un esquema relacionado un poco a este eje hipotálamo hipófiso adrenal. El hipotálamo recibe
acciones a través de la endorfina, participa en ritmos circadianos, el estrés, el ejercicio, el dolor actúan sobre el hipotálamo y este libera la hormona liberadora de corticotropina que actuará sobre células corticotropas que tienen el receptor para esta hormona hipotalámica liberando ACTH. Y ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal estimulando básicamente la síntesis de hormona partiendo del colesterol que se transforma primero en pregnenolona. Y actúa básicamente ACTH sobre dos sectores fundamentales, la zona reticular que produce andrógeno y la zona fascicular que produce glucocorticoides, entre los cuales el más importante es el cortisol, que tiene, como podemos ver acá, algunos efectos relacionados a los factores que lo desencadenaron. Por ejemplo, producen degradación proteica, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucemia, son algunos de los efectos. Después tiene efecto a nivel de tejidos óseos, aumentando la resorción ósea, tiene efectos antiinflamatorios, disminuyendo la formación de prostaglandina, y puede actuar sobre la lipólisis y la lipogénesis dependiendo un poco de la concentración que haya. Tiene más efecto lipolítico o lipogénico. Y en la corteza suprarrenal, bueno, también se generan mineralocorticoides, pero bueno, como estudiamos cuando estudiamos endocrinología, en general la producción de mineralocorticoides depende más del sistema renina-angiotensina que del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Muy bien. Esto es simplemente un esquema de la ACTH cuando actúa sobre la zona fascicular o reticular, activa básicamente esta vía donde el colesterol va hasta pregnenolona y progesterona, lo que está en rojo es una serie de moléculas que terminan generando cortisol. Y también, si sigue por este camino, en la zona reticular produce dehidroepiandrosterona y androstenediona, que son hormonas sexuales. Entonces, básicamente, este mecanismo y este mecanismo son los que están estimulados en corteza suprarrenal por ACTH. Este mecanismo es el de síntesis de aldosterona, básicamente controlado por renina-angiotensina, y esto que termina dando estradiol y testosterona es lo que ocurre en las gónadas y básicamente es controlado más por LH y FSH. Bueno, muy bien. Bueno, ahí terminamos un poco el breve repaso en el libro hay un poco más de profundidad de efectos, repaso de las hormonas que pertenecen a los diferentes ejes hipotálamo hipofisarios y aquellos que no tienen un eje o por lo menos no se da el nombre de eje. Lo que vamos a ver ahora algo simplemente para mostrar que existe, porque esto es un tema inagotable, lo que llamamos disruptores endocrinos ambientales. ¿Qué son los disruptores endocrinos ambientales? Son sustancias del medio ambiente que afectan el funcionamiento del sistema, ahí puse endocrino, pero en realidad el sistema neuroendocrino, ¿no es cierto? O sea, toda sustancia del medio ambiente que produzca una alteración en el funcionamiento del sistema neuroendocrino lo podemos llamar un disruptor neuroendocrino. Son tóxicos básicamente o son sustancias utilizadas con un fin determinado que con cierta dosis tienen efecto tóxico. ¿Qué pueden hacer? Y bueno, pueden alterar la producción de una hormona, su secreción, su transporte, la unión al receptor, o reacciones corriente abajo del receptor. Dicho de otra manera, son sustancias que alteran la acción hormonal. O sea, en cualquiera de estas situaciones afectarán el efecto o la regulación de la hormona. Y entonces vamos a mencionar algunas y bueno, les voy a contar un poco experiencias personales, digamos, del trabajo acá en la facultad sobre algunas de estas sustancias. Disruptores ambientales del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Por supuesto, la cantidad de sustancias son enormemente grandes, pero afectan, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, la diferenciación, tiene efecto en la etapa fetal en la diferenciación de las funciones cerebrales y
y están relacionados a la producción de hormonas sexuales a lo largo de la etapa fetal. Y pueden traer aparejado cambio en el comportamiento. Ahí en el libro van a ver, es decir, hay ciertas sustancias, por ejemplo, que pueden alterar el comportamiento normal de niños o niñas en el desarrollo sexual. Para nombrar algunos, tenemos algunos antiestrógenos, como por ejemplo como la genisteína, que es una sustancia que se encuentra en la soja. Algunos plaguicidas, como el DDT, insecticidas, como el DDT, que está en desuso, ¿no es cierto? Que es el diclorodifeniltricloretano. Están en desuso, pero son sustancias que se han usado en ciertas décadas atrás y son muy estables, por lo tanto no es que se dejaron de usar y no existen más, siguen estando en el medio ambiente. Después algunas sustancias que son iones o elementos que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el plomo y el cadmio. El plomo tiene bastante efectos metabólicos, también tiene efectos como disruptor y por ejemplo forma parte de las cañerías de traslado de agua, especialmente en construcciones que tengan más de 20 o 30 años de antigüedad. El cadmio es menos usado, pero existe en algunos alimentos y estamos por empezar a trabajar en algo en eso. Por ejemplo, en el cigarrillo se encuentra cadmio. No sé muy bien si es naturalmente en la planta de tabaco porque lo concentra o porque hay algo en el procesamiento. Y los insecticidas, también organofosforados. También hay sustancias que son antiandrógenos, los ftalatos, dioxinas, dibenzofloranos, que en general son sustancias, fíjense, los dibenzofloranos y las dioxinas se originan por la combustión de la madera. En cambio, los ftalatos son sustancias que se adicionan a los plásticos para que estos tengan una cierta flexibilidad. Muchas veces, no hace mucho, hubo una partida, por ejemplo, de juguetes que venían para bebé y que tenían elevada concentración de esta sustancia y no pudieron ser comercializados, especialmente porque en general los bebés se los llevan a la boca y bueno, estas sustancias se encuentran en los plásticos y no son para nada inertes. Acá hay algunas estructuras químicas, lo que decía la genisteína, ¿no es cierto? Es una sustancia que se encuentra en la soja y que, por supuesto, tiene que haber cierta dosis para que tenga su efecto. Esta es la fórmula de los PCB o bifenilos policlorados, que son sustancias que se encuentran no se usan más, pero estaban en los transformadores eléctricos, esos transformadores que uno ve por la ciudad, donde las líneas de alta tensión se bajan a la tensión hogareña. Tiene esta sustancia y esta sustancia se puede liberar cuando esos transformadores por algún cortocircuito estallan o se incendian. Y estas son las dioxinas que se originan en la combustión de maderas. Está quien dice que se encuentran mucho en el asado y por lo tanto no habría que comer asado, pero bueno, no es tan fácil. Para mí sí, que soy vegetariano, pero para el resto no. Algunos disruptores ambientales del eje hipotálamo hipofisario, los PCB, como dijimos, las dioxinas, son disruptores también del eje hipotálamo hipofisario tiroide, pero hay algunos disruptores que no son tan raros como esto y que son difíciles de escapar, como son los nitratos y los fluoruros. A ver si tenía un esquema, no lo tengo acá. Lo tengo más adelante. El nitrato y el fluoruro son sustancias que pueden existir en el agua potable. Todo aquello que existe en el agua potable es para mirarlo con cuidado, porque de todas las cosas que ingerimos los humanos, lo que más ingerimos es agua y por vía respiratoria es aire. Entonces, siempre todo este tipo de sustancias del medio ambiente, uno tiene que poner atención si esa sustancia está en el aire o está en el agua.
Si la sustancia está en una piedra no es tanto problema, ¿no es cierto? Pero si puede pasar al agua y al aire, sí. Los fluoruros están presentes en el agua, por supuesto en diferentes concentraciones, y los nitratos también. Es más fácil encontrar agua sin nitrato que agua sin fluoruro. ¿Por qué? Porque el nitrato normalmente se origina por contaminación del agua, habitualmente con materia orgánica que entra en el ciclo del nitrógeno y genera nitratos. Entonces, las aguas potables en general tienen muy bajo nitrato, pero fluoruro no, especialmente acá en la Argentina, ni hablar en zonas de Asia, puede haber mucho fluoruro de manera natural, y encima en algunas ciudades cada vez menos, pero en algunos sitios se le agrega fluoruro al agua o fluoruro a la sal, porque hay quien dice que el fluoruro es bueno para los dientes o para los huesos. Por supuesto, quien dice eso ha estudiado poco, porque no sabe que el fluoruro, por otro lado, tiene efectos indeseables bastante importantes. Entonces uno se encuentra con situaciones. Yo ahora le voy a contar una experiencia con el fluoruro. Yo llevo ya casi 40 años estudiando el fluoruro. Empecé con su efecto beneficioso y terminé dando cuenta que es un muy buen disruptor, no solo del sistema endocrino, sino de otras cosas, ¿no? Me he encontrado en la vida con cosas interesantes. Me invitaron a Colombia, porque en Colombia hay una prevalencia importante de una enfermedad que se llama fluorosis, originada por el fluoruro. Entonces uno siempre piensa, bueno, que la fluorosis se origina por emisiones volcánicas, porque puede ser que el fluoruro se encuentre en el aire o en algunas cenizas que uno termine inspirando, o en el agua. Sin embargo, no encontré fluoruro, cuando fui allá no encontré fluoruro ni en el agua ni en el aire. Pero bueno, charlando me terminé dando cuenta que en Colombia hay una ley de hace como 30 años atrás, de algún cráneo que se le ocurrió ponerle fluoruro a la sal, porque era bueno para los dientes. Entonces toda la sal que se consume en Colombia tiene niveles elevados de fluoruro porque se lo adicionan específicamente. Entonces toda la gente de Colombia, o en muchos lugares, se presenta fluorosis, cuyo primer signo es el moteado de los dientes. Es decir, cuando se produce el moteado de los dientes ya viene haciendo efectos internos. Y bueno, hay un disruptor del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, igual que el nitrato, porque impiden el ingreso de ioduro a la célula folicular, que recuerden que era importante para la síntesis de las hormonas tiroideas. Bueno, y para terminar les voy a contar un poco la experiencia, nuestra experiencia acá en la facultad con el fluoruro. Como yo decía, hace 40 años que trabajo sobre el fluoruro, y les voy a contar algunas cosas como disruptor. Es mucho sobre el fluoruro lo que les cuento comparado con los otros, porque tengo mucha experiencia, ¿no es cierto? Pero todas las otras sustancias que yo les mencioné son solo un ejemplo. Cuando uno empieza a buscar sustancias del medio ambiente va a encontrar que muchísimas tienen efectos importantes. El eje hipotálamo hipófiso gonadal, el fluoruro tiene efectos sobre ese eje. O sea, hay miles de trabajos que reportan algún elemento de este eje, en general, por ejemplo, con altas concentraciones de fluoruro. La principal vía de exposición del fluoruro es el agua potable, aunque puede ser por vía inhalatoria, pero es más raro. Por eso, digamos, ya todos los estudios que se han hecho de afecciones por fluoruro han conducido a que la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino y los códigos de alimentación de todos los países recomienden que el fluoruro en el agua no supere 1,5 miligramos por litro. Por debajo de esa concentración podríamos decir que el fluoruro, si tiene un efecto disruptor, pasa desapercibido y no parece ser grave. Por supuesto, esta concentración depende de la temperatura, ¿no es cierto? Porque en general, si la temperatura media es muy alta, la gente consume más agua, y si consume más agua, también ingiere más flúor. Entonces, en general se hace una corrección. Cuanto más alta la temperatura, se recomienda que esto sea más bajo. Acá en Rosario, estamos dictando este curso desde Rosario, el Rosario tiene 0,1 parte por millón.
Por lo tanto, no tenemos ningún problema, y todas aquellas localidades que toman agua del río Paraná no tienen problema porque el río Paraná no trae fluoruro. Sorprendentemente, la provincia de Santa Fe tiene una ley que obliga a la empresa que provee agua a agregarle flúor hasta que llegue 1,5 partes por millón. Eso es sorprendente. Pero afortunadamente no hay fondo suficiente para llevar adelante esa planta, y entonces el agua de Rosario queda sin flúor. Ahora, es sorprendente que exista una ley todavía con lo que se sabe que exija ponerle flúor al agua, pero bueno, rogamos que no aparezca nunca la plata para que se agregue, ¿no es cierto? Y también es sorprendente que haya personas que todavía impulsan y creen que el flúor no tiene efectos indeseables. ¿Qué hace el flúor? Bueno, hay una gran cantidad de trabajos, pero digamos, resumiendo algunas cosas, altera la expresión, por ejemplo, de receptores de LH y FSH. Entonces, si altera estos receptores, obviamente rompe ese eje hipotálamo hipófiso gonadal, porque los receptores de LH y FSH básicamente están en las células de testículo y del ovario. Afecta la concentración de hormonas esteroides, produce cambio en la histología del testículo y en la gametogénesis, etcétera, etcétera, puede ser muy larga la lista. Es decir, altera de alguna manera el tallo y la función, el eje hipotálamo hipofisario gonadal y la función reproductiva. Con respecto a este eje, tuve una experiencia interesante, de hacer ya, no quiero contar para atrás, pero lo calculé acá, más o menos en la primera década de este siglo, unos 20 años para atrás. Una empresa productora de ovejas y vacas de la Patagonia me consultó porque, bueno, tenían un veterinario que había leído algo, tenían un problema en la preñez de las vacas. Es decir, le había bajado bastante la preñez de las vacas, creo que un 10, un 20% respecto a lo normal, y uno de los veterinarios que trabajaba en esa empresa grande, que trabaja con decenas de miles de animales, le sugirió que me consultaran para ver si no podía ser un efecto por la presencia de flúor. Entonces, yo lo que les recomendé, bueno, que sacaran sangre a los animales, me mandaran sangre para evaluar la concentración de flúor, y también que me juntaran agua de todas las vertientes que había en esa gran estancia, que era de varios miles de hectáreas, que juntaran agua para analizarla. Y encontramos justamente una de las vertientes tenía 8 partes por millón. Recuérdense que por encima de 1,5 partes por millón para los humanos empieza a haber efecto indeseable, para el resto de los animales exactamente igual. Entonces, todas las aguas eran de buena calidad, pero había una que tenía un agua de 8 partes por millón, probablemente fluía pasando por algún lugar en el cual había fluoruro soluble. Así que le solucionamos el problema bastante fácil. La recomendación fue que vallaran esa vertiente impidiendo el acceso de los animales, y bueno, de esa manera se solucionó el problema de la preñez. Este es un dato interesante, digamos, de que todo lo que se estudia y uno habla, después cuando lo lleva a la práctica existe. Hay lugares del mundo en que la gente toma flúor con 8, 10 y 20 partes por millón, especialmente en China y en India. Y ahí hay varios problemas. Aparentemente no se manifiestan a nivel del eje hipotálamo hipofisario gonadal y con problemas de preñez, porque justamente la cuestión de embarazo y nacimiento en China está controlado por leyes, y en India no está controlado, y el crecimiento demográfico de la India todos los años generan una cantidad de habitantes nuevos más o menos como el del tamaño de la Argentina, ¿no? Pero sí se manifiestan en otros ejes que vamos a ver ahora. Acá le puse el caso del fluoruro. El fluoruro, el esquema estaba acá, inhibe, lo mismo que el nitrato, inhibe este transportador, impide la entrada de yodo y por lo tanto impide la secreción de la producción de TT y T4, produciendo un cuadro de hipotiroidismo. A su vez, como bajan los niveles de T3 y T4 y en hipotálamo hay receptores para esta hormona, el hipotálamo no se da cuenta que bajó.
porque mejor dicho, sí, se da cuenta que bajó, perdón, disminuye, el hipotálamo se da cuenta que bajó y lo que hace es aumentar la producción de TRH, porque dice, tengo poca T3, genero más TRH, que actúa sobre la hipófisis generando más TSH, que va a actuar sobre estos receptores, estimulando la producción, pero como no hay yodo, no puedo producirlo. Entonces, en presencia de fluoruro voy a encontrar un cuadro de hipotiroidismo, por supuesto con bajos niveles de T3 y T4, pero con altos niveles de TRH y TSH. Este es un cuadro clásico, baja hormona con alto TRH y alto TSH, es un cuadro clásico de mal funcionamiento de algo a nivel de la célula folicular. A nivel del sistema nervioso, ya esto es muy interesante, tenemos bastante experiencia. Hay muchísimos trabajos, sorprendentemente todo en la zona de Asia, la mayoría de China y de India, que se asocian la presencia de flúor en agua con una disminución del coeficiente intelectual de los niños. Sí, hay muchos trabajos, realmente. Creo que de todos los que hay uno solo que no lograron demostrar eso. Todos niños más o menos entre 6 y 12 años tienen, cuanto más flúor consumen, más disminución del coeficiente intelectual hay. Contrariamente en América, y especialmente los trabajos se han hecho en México, inclusive una profesional de México vino a nuestro laboratorio a trabajar y a aprender a medir flúor cuando hizo su estudio, y no encontraron en varios trabajos que ya se llevan hechos, supongo que deben dar alrededor de 10, en ninguno de los trabajos realizados en México, y creo que hay alguno en Ecuador también, y no me acuerdo si en Colombia, ahí no se asocia la disminución, la presencia del flúor con la disminución del coeficiente intelectual. Una cosa sorprendente, como que está dividido a la opinión y dividido por continente. Pero bueno, ya también sabemos que los efectos de los disruptores, especialmente en el caso del flúor, sabemos que es muy dependiente de factores genéticos. Eso se demostró en ratones, hay ciertos ratones que son sensibles al flúor, otros que no, a factores genéticos. Y también puede ser la coexistencia con otras sustancias del medio. Sabemos que los efectos del flúor disminuyen si simultáneamente hay mucho calcio y magnesio, y aumentan si hay fósforo, etc. Entonces, probablemente esto pueda ser factores genéticos o la coexistencia de alguna otra cosa en la alimentación en el agua. Y también podría ser un poco debido al test aplicado para la medida del coeficiente intelectual, pero en general los trabajos utilizan siempre el mismo test. Así que bueno, podría ser, como esto lo aplica un humano, que haya algún sesgo o falencia en ese caso. Y los trabajos con animales muestran una excitotoxicidad asociada al glutamato. Recordemos de la clase pasada, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y el fluoruro produce una excitación de este sistema excitatorio. Acá tenemos el esquema que está en el libro de cómo funciona el mecanismo de la sinapsis con glutamato, ¿no es cierto? Se genera glutamato, tenía varios receptores, los MNDA, los AMPA, los decainato, etc. Pero todos estos receptores, el efecto que tenían era estimular el potencial de acción en la postsináptica, era un efecto estimulatorio. Entonces, ¿cómo actúa el fluoruro? Bueno, uno de los mecanismos de acción del fluoruro, esto lo demostramos acá en la facultad, en el grupo nuestro de investigación, el fluoruro, uno de los efectos que tiene a nivel de las células es frena la cadena respiratoria, aumentando la producción de superóxido, que genera radicales libres y estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo estaría de alguna manera actuando corriente abajo de los receptores y produciendo, digamos, mayor potencial de acción.
Ese es un camino posible. Y otro camino posible puede estar mediado entre el fluoruro y el aluminio. Está demostrado que el aluminio es un inhibidor de los transportadores que recaptan glutamato del espacio sináptico. El aluminio es un inhibidor y está demostrado, hemos demostrado también que el fluoruro puede reaccionar con el aluminio haciendo que el aluminio sea más permeable con la presencia de fluoruro y tenga más acción. Entonces, el fluoruro tiene un efecto excitatorio probablemente por estos dos mecanismos, por estrés oxidativo potenciar la producción de potenciales de acción y por el otro mantener más elevados los niveles de glutamato y por inhibir la recaptación. Con respecto a los efectos, yo creo que acá terminamos, nos queda alguna cosita de efecto de esto. Respecto del sistema nervioso, cuando vimos con este resultado y los resultados sobre el coeficiente intelectual, decidimos encarar una investigación en animales con unos test de aprendizaje. A los animales se los puede someter a test de aprendizaje y hicimos varias pruebas para ver con dosis compatible a las que se enfrentan los seres humanos trabajando en animales y no pudimos demostrar nosotros que el fluoruro tuviera un efecto disminuyéndole el aprendizaje de las ratas. Es decir, al menos en la línea de rata que trabajamos nos encontramos que el flúor ese efecto no lo tiene en esa línea de rata con las dosis que trabajamos, que son dosis compatibles a las que uno se encuentra con el humano. Quizá con dosis más grandes sí, pero bueno, no tenía mucho sentido. Y lo último, también como disruptor hormonal, esto lo descubrimos en el laboratorio nuestro hace muchísimos años, ya en los años 90, el fluoruro tiene un efecto importante en lo que es la acción de la insulina y el consumo de glucosa. Acá lo resumí, tengo varios capítulos de libros escritos de esto, pero lo podemos resumir en pocas palabras. El efecto del fluoruro produce una disminución de la secreción de insulina por alteración de su síntesis. Es decir, baja la producción de insulina porque la síntesis está alterada. También tiene una disminución de su efecto a nivel de los receptores. Es decir, aunque se sintetice en buena cantidad, el receptor no responde adecuadamente. Produce una disminución de la captación de glucosa por el sistema nervioso, aunque no todos los modelos dieron lo mismo. Pero demostramos en algunos modelos que el sistema nervioso capta menos glucosa en presencia de fluoruro. Y produce una disminución de la glucosa intracelular que podría ser lo que esté de alguna manera relacionado a esa disminución del coeficiente intelectual. Y como les dije, bueno, hay una disminución de la cadena respiratoria, aumento de radicales libres, aumento del estrés oxidativo, que sabemos el aumento del estrés oxidativo no colabora nunca en nada para que ninguna célula funcione bien. Y esto produce la inhibición de cadena respiratoria, termina produciendo también un aumento del NADH dentro de la célula. Bueno, y eso es todo por hoy.